me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecado por mí su vida vino a dar, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Amén, hermanos. Dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola hermanos, bienvenidos todos hoy al culto. Solamente un anuncio que no se ha dado el domingo pasado, pero aprovecho para darlo hoy, que los que les toca hacer el aseo, según la lista, también van a, ¿cómo se dice?, poner la mesa del Señor. O sea, van a comprar el jugo, comprar las galletas y ponerlo antes del culto. O sea, significa que ese día pueden venir 10 minutos, 15 minutos antes de lo habitual y lo tiene listo. Eso es un acuerdo para el futuro. Bueno, el futuro hace 2 semanas atrás, ¿no? Muy bien, eso por ahora. Ahora vamos, por favor, a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos 10 al 14. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Claro, vamos a retomar la idea de los versículos anteriores, pero vamos a leer primero del 10 al 14. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, el apóstol Pablo sigue argumentando
en contra de cierto grupo de líderes, de predicadores y de sus convencidos, o sea, de gente que creyeron en la predicación de los que llamamos judaizantes, o sea, personas que predican de que para ser salvos no es suficiente con creer en Cristo, sino también hay que añadirle las obras de la ley, ejemplo, circuncisión, guardar las fiestas, guardar las leyes de alimentos, etcétera, etcétera. Y ya en su argumentación dijo en el párrafo anterior, pero Abraham fue justificado por su fe. Y sigue su argumentación ahora en este párrafo citando textos del Antiguo Testamento, o sea, valiéndose de textos. Y muy importante esto, para cualquier argumentación, usar la Biblia. Usar la Biblia, aunque a veces se usa fuera de su contexto, pero usar la Biblia entre cualquier argumentación. Y aquí Pablo está argumentando con versículos y frases del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice en la primera cita, maldito todo el que permaneciere en todas, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está en Deuteronomio 27:26. Luego cuando dice, el justo por la fe vivirá, eso está en Habacuc 2:4. Luego cuando dice, más adelante, versículo 13, está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio 21:23. Previamente antes dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso está en Levítico 18:5. Se está citando textos bíblicos. Y va a argumentar, en primer lugar, quiero puntualizar una cuestión cronológica. ¿Ya? Una cuestión cronológica. Y luego la expectativa futuro que ya disfrutan los creyentes de Galacia y nosotros. Cuestión cronológica. Aunque Pablo no está poniendo del todo el énfasis allí, pero pareciera de que hay una argumentación cronológica. En el párrafo anterior, cuando dice Abraham fue justificado por la fe, eso sucedió quizá por el año, ¿qué? 1800 a 1600 antes de Cristo. Por allí, 1800, 1900 dicen algunos, pero por allí. Luego, el párrafo que dice, maldito aquel que no permaneció, o sea, la ley, quizá por el año 1400 o máximo 1250 antes de Cristo. Y luego dice, el justo por la fe vivirá. Eso está más adelante. Eso está quizá por el 610, 609. No sé, no es exacto saber cuándo escribió Habacuc, pero obvio que se escribió entre el 610 y 605 antes de Cristo, cronológica. Entonces, veamos bien. Abraham justificado por la fe. En la ley se dice que para ser justificado debes hacer la ley. Pero pasan los siglos y Dios dice por intermedio de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Queda como una especie de sándwich. Comienza la argumentación con la fe al principio y termina la argumentación con la fe. Cronológicamente la ley está en el medio. Se concluye entonces que por las obras de la ley nadie se justifica porque todos desobedecen la ley. Si alguien peca en un solo punto, no puede ser justificado. Pero ya en el versículo 13, y esto tiene que ver con Santa Cena, Cristo nos redimió de esa ley. Porque Él llevó la maldición en sí mismo, haciéndose, hay que usar con pinzas esta palabra,
haciéndose, entre comillas, maldito. Digo entre comillas porque si no lo digo entre comillas, voy a sonar hereje. ¿Cómo que Jesús maldito? No, voy a sonar entre comillas. Porque Él no es que se hace pecador. Por eso hay que agarrar con pinzas. No es de que Él se hace pecador, sino que lleva el pecado de la humanidad. Hay que usar bien las palabras porque no vaya a ser de que sin querer uno caiga en herejía. Y decir como un apóstol allá en el norte de México que Jesús en la cruz recibió naturaleza diabólica porque se hizo pecador. No, eso no significa. Significa más bien de que Él cargó sobre sí los pecados de la humanidad y el hecho de cargarlas ante la vista de cualquiera podría ser considerado maldito. El hecho de morir en la cruz o en el madero, ahí la discusión cómo era la cruz realmente no se sabe qué tipo de cruz murió el Señor Jesús, porque habían 3 tipos de cruz. La cruz tradicional que tenemos así, la cruz tipo X con las piernas abiertas, los pies abiertos, y la cruz de madero que es así, que abogan los testigos de Jehová. Bueno, no sabemos en cuál de ellos, pero por el uso de las palabras, lo más probable sea de este modo y no de este modo. Pero no tiene mucha importancia en qué forma murió. Lo cierto es que fue levantado. Y eso, según la ley que está estipulada en Deuteronomio 21:23, es maldito. Pero Él llevó eso por nosotros, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara no solo a los judíos, sino también a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amados hermanos, la Santa Cena de hoy es reflexionar acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Por supuesto, como Pablo va argumentando a favor de la fe, pero me quiero centrar ahora, como especie de clímax de esta argumentación, Cristo nos redimió. Palabra teológica que puede significar nos compró. Nos redimió de toda la maldición de la ley, muriendo en la cruz por nosotros, para que por la fe disfrutáramos de esas bendiciones tan grandes que hoy disfrutamos. Y al tomar la Santa Cena, hoy podemos decir, gracias Señor, porque llevaste en tu cuerpo, en tu vida, eso que es considerado maldito, para que nosotros seamos benditos. Y somos benditos, somos bendecidos por lo que hizo el Señor Jesús. Tomar la Santa Cena es recordar su sacrificio, lo que Él hizo en el madero, si usamos la expresión que tenemos aquí en Gálatas 3:13. Muy importante esto, muy importante esto. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este pasaje que nos muestra, por un lado, esa argumentación de no por las obras de la ley seremos justificados, sino por la fe. Por la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz, llevando consigo esa maldición para que seamos bendecidos. Y recibimos nosotros gentiles por fe, no por obras, no cumpliendo leyes, sino creyendo en Jesucristo.
Y en esta hora de la mañana te decimos gracias, Señor. Gracias. Si alguno de tus hijos, Señor, está siendo acusado por el Espíritu Santo de no tomar la Santa Cena hoy, Señor, que se abstenga. Bendice a los que prepararon sus corazones para tomar la Santa Cena hoy. Bendícelos grandemente. Y pedirte que bendigas los elementos. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor y también bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador. Gracias, Señor. Muchas gracias. En Jesucristo oramos. Amén. Voy a pedir a 2 voluntarios y voy a hacer allí acotación. Amén. Solamente una aclaración para las visitas. En esta iglesia somos un poco legalistas en algunas cosas y en otras no tanto. Por si alguien observa acerca de los elementos de la Santa Cena, no somos tan estrictos como otras iglesias. Tiene que ser zumo de uva y otro pan sin levadura. Aquí en esta iglesia consideramos los elementos como símbolos de lo que el Señor ha enseñado. A diferencia de otras congregaciones donde se ve más como la presencia espiritual o la presencia como medio de gracia, no. Para que conozcan los invitados. Muy bien, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, tenemos el texto que solemos leer domingo a domingo, y dice los versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos, y podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aunque tenemos la copa, podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias por tus hijos que pudieron también participar. Pido bendición sobre cada uno de ellos. Y si es que alguno tiene una necesidad especial, tiene un motivo especial del cual vino hoy o hoy tiene esa petición, Señor, escúchalo, respóndelo en tu gracia. Pido que bendigas la prédica, las enseñanzas que a continuación va a haber. Gracias, Señor. Gracias. En Jesucristo oramos. Amén. Hola, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Hermanos, por favor, voy a pedir a los niños que pasen a la parte de atrás con sus maestros para las enseñanzas en la parte de atrás para los niños. Mientras tanto, los adultos nos quedamos en la sala principal para escuchar la exposición de la palabra del Señor, que seguimos en el Evangelio de Marcos. Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos visitas. Tenemos la visita de Rafael Gómez y su esposa Gabriela. Bienvenidos sean a la casa del Señor. También tenemos la visita de Ana Luz Gómez, que es su hija, ¿verdad, hermano? Bueno, bienvenida también seas, Ana Luz, a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, también quiero darle la bienvenida a toda la iglesia, ¿verdad? Bienvenidos sean todos, para que nadie se vaya a poner celoso, ¿verdad? Y decir, ¿por qué a mí no me da la bienvenida el hermano? Bueno, a las visitas, ¿verdad, hermanos? Porque a todos los demás, bienvenidos sean, mi hermano. Esperamos que en esta semana usted haya sido bendecido,
grandemente por todos, por la gracia del Señor. Mis hermanos, por favor, quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos al Evangelio de Marcos. Llevamos 2 años y medio en el Evangelio de Marcos exponiéndolo. Y mis hermanos, la verdad es que hemos llegado a la parte más difícil de Marcos, capítulo 13. Y bueno, en esta mañana vamos a comenzar con la exposición de este texto. Vamos a Marcos, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer y luego entramos a la exposición en esa mañana. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No te quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, después de más de 3 años de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de Israel, que lo hemos visto en la exposición de Marcos durante 2 años y medio, estamos llegando a la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde Él será entregado por nuestros pecados, morirá y resucitará al tercer día. Y la verdad, mis hermanos, que este día en el cual corresponde a este discurso del Monte de los Olivos es el día martes. Y como todos los que han estado aquí en esta serie expositiva de Marcos recuerdan, que el Evangelio de Marcos no es de mucho discurso, sino más de acción. Y bueno, en este pedazo de la Escritura, el Señor Jesucristo da este discurso del Monte de los Olivos el martes por la noche. ¿Y saben algo, mis hermanos? Este martes por la tarde noche, la nación de Israel acababa de firmar su muerte espiritual y estaba a punto de recibir también su muerte política y económica, que era lo que más le interesaba a los gobernantes de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12, ¿recuerdan la parábola de los labradores malvados? Donde el Señor dice que Él dejó una viña y que un grupo de hombres se las dejó arrentada, y que Él le mandaba cobradores, y ¿qué hacían? Les mataban a los profetas. Y luego el dueño de la viña dijo: les voy a enviar a mi hijo, quizá tal vez tendrán respeto por él. ¿Y qué hicieron los malos labradores de la viña? Mataron a su hijo. Y dice el Señor:
¿qué hará pues el dueño de la viña con aquellos hombres? Les matará y luego dará su viña a otros. Y ¿saben algo, mis hermanos? Cuando dice eso, se lo dará a otros, habla de nosotros, la iglesia, que es formada tanto por judíos como por gentiles que han nacido de nuevo para la gloria del Señor. Mi hermano, mi hermana, este discurso de Marcos capítulo 13, más que un tratado teológico para ver en qué momento vendrá el Señor lo hizo para que tú y yo miremos por la salud de nuestras almas y de nuestros hermanos y vivamos vigilantes, viviendo para la gloria del Señor. Porque si tú alguna vez has leído Marcos 13, habla de la venida del Señor. Y créeme y déjame decepcionarte, en esta mañana no podré decirte cuándo vendrá el Señor. Porque eso solo lo hacen los falsos maestros y aquellos por quienes están influidos. Pero este gran discurso de Marcos capítulo 13 yo lo he dividido en 3 sermones y el primer sermón se titula Principios de dolores. Este sermón del versículo 1 al 13 de Marcos 13 lo he titulado Principios de dolores. ¿Para quién? Para la nación de Israel y para los creyentes que estaban comenzando a creer en el Señor Jesucristo. Punto número 1 lo encontramos del versículo 1 al versículo 13, y es que en este principio de dolores comenzaría, punto número 1, con la destrucción del templo en Israel. Comenzaría con la destrucción del templo en Israel, versículos 1 al 13. Miren lo que dice el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, después de que vio que la viuda dio más que todos los demás, lo que vimos la semana pasada, le dijo uno de sus discípulos, no dice quién, pero era uno de sus discípulos, y le dijo: mira, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mis hermanos, para nosotros, o los que hoy vivimos en el siglo XXI, ignoramos cuán majestuoso era el segundo templo en Israel. La verdad, mis hermanos, es que el templo, el segundo templo, era una maravilla de la arquitectura antigua. Yo no sé por qué no lo han nombrado. Hoy se habla de los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, este templo era una maravilla también en construcción. Su reconstrucción o su remodelaje comenzó por Herodes el Grande en el 20 antes de Cristo, y aun cuando fue destruido en el 70 no terminaba aún de adornarse. Hermanos, ¿saben cuán grande era el templo? Medía 15 hectáreas, alrededor de 15 hectáreas. Para que nos demos una idea, entraban casi 30 canchas de fútbol profesional en ese lugar. Era grandísimo el templo. O sea, los patios del templo eran verdaderamente grandes. Y el mobiliario estaba construido por piedras enormes que habían sido cortadas de manera perfecta. ¿Y saben cuánto pesaban esas grandes piedras? Entre 2 y 9 toneladas. Y lo más espectacular de todo, mis hermanos, es que la gran mayoría de esas paredes estaban cubiertas por oro puro. Era algo espectacular. Y las que no tenían oro estaban revestidas de mármol y de piedras finísimas que venían de África y de otros lugares que eran circunvecinos a la nación de Israel. Dice Flavio Josefo, mis hermanos, que cuando el israelita iba subiendo al templo, de lejos se veía todo blanco. Claro, las partes que no estaban cubiertas por oro, las que eran mármol. Era un espectáculo, era como si la montaña estuviera totalmente cubierta de nieve. Era un espectáculo a los ojos para el que iba subiendo. Y lo más hermoso que decían los que subían al templo era que por las mañanas, cuando el sol tocaba y reflejaba en el oro, era un espectáculo de luces. Y muchos se atrevían a decir: aquí está esto nos demuestra que Dios está en este lugar. Era algo espectacular. Era algo espectacular, mis hermanos, lo que se vivía en ese lugar.
Tan grande era la influencia de los israelitas en aquel tiempo y tan grande era el espectáculo de estar en ese lugar, que el mismo rey Herodes mandó regalar una figura de oro puro de una vid de casi 2 metros. Y los que iban a ese lugar, eso tú lo puedes ver y lo lees en tu casa, en Lucas capítulo 21, versículo 15, dice que muchos visitantes regalaban oro puro en imagen. O sea, hagan de cuenta un racimo de uvas, una palmera, todo era oro puro. Ese lugar estaba lleno de riquezas y de opulencia, por decirlo así. Hermanos, el templo era un motivo de orgullo para la nación de Israel. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada Pascua, cada Pentecostés y cada día de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, millones de personas llegaban a ese lugar para celebrar la fidelidad de Dios. Y ¿saben algo, mis hermanos? Los israelitas se sentían orgullosos, únicos por ese templo que tenían en ese lugar. Y sobre todo, lo más importante, mis hermanos, el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Eso era lo más hermoso, era lo más importante, porque al final de cuentas, mis hermanos, a pesar del oro, a pesar del mármol, si Dios no estaba en ese lugar, era un recinto cualquiera. Sin embargo, Dios estaba en ese lugar. Y cuando Salomón hizo el primer templo en Primera de Reyes capítulo 8, pero yo voy a dar específicamente versículo 44 al 45, Salomón dice: cuando haya guerra, y si nosotros estamos perdiendo la guerra, nosotros vamos a venir aquí a ti a orar y tú nos darás la victoria. Así dice en Primera de Reyes 8, 44 al 45. Y miren, hermanos, en Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 11, le dice el Señor: Jeremías, párate en la entrada principal del templo. Y estando Jeremías en ese lugar, les dice: ¿Jehová se complace de las maldades que ustedes hacen? No crean a los falsos profetas que les dicen: templo de Jehová hay en medio de nosotros, nada nos pasará. Y dice Jeremías, dice Dios, mejor dicho, por medio de Jeremías: dejen sus malos caminos, porque esta casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Mis hermanos, así como Dios habitó con Adán y con Eva en la tierra, en el huerto de Edén, así Dios habitaba con Israel en medio de ese templo. Y eso a los israelitas les daba seguridad y mucho orgullo. Ellos se sentían orgullosos por todo eso que tenían alrededor. Pero miren, poco le importó al Señor Jesucristo esa opulencia, poco le importó esa seguridad, porque en el versículo 2 Jesús va a decir lo siguiente: Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo me imagino la cara de los apóstoles cuando el Señor le respondió de esa manera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la casa de Dios será derribada? Y los que le escucharon, me imagino el shock que tuvieron al escuchar la palabra del Señor que salía de sus labios. Y ¿saben algo? Esa profecía se cumplió aproximadamente 40 años más tarde, cuando vino Tito y derribó y destruyó todo el templo. Pero lo importante era, mi hermano, que en el año 30 y tantos, que el Señor dijo esto, no había peligro para Israel. Todo estaba totalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque era impensable que el reino romano viniera y destruyera el templo. Mis hermanos, hasta esos días Israel gozaba de cierta libertad religiosa, política y social, cierta libertad. Pero debido a la rebeldía del pueblo, mis hermanos, en el 70 después de Cristo, 40 años después de estas palabras, vino Tito y todo su ejército y destruyó todo. Tan grande fue la ruina que acomodaron montones de madera
y quemaron todo y fundieron todo, mis hermanos. El oro que estaba sobre las piedras se escurrió y todo se quemó, todo. La ruina fue grande para ellos. ¿Y cómo nosotros podemos ver esa ruina? Dice Flavio Josefo que murieron alrededor de 1.100.000 judíos. Por supuesto que murieron algunos cristianos, pero la gran mayoría no murieron. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor dijo: cuando vosotros veáis a Jerusalén rodeada, huid a los montes. Y si estáis en los montes, no regreséis a la ciudad. Y muchos cristianos obedecieron a la palabra del Señor y no murieron en aquel día. Mis hermanos, la verdad es que la ruina para la nación de Israel fue grande por haber rechazado a nuestro Salvador. Mis hermanos, el primer templo fue destruido por idolatría, porque fueron idólatras al Señor, y Dios mandó a Nabucodonosor y se los llevó cautivos a todos. Pero este segundo templo en el año 70 fue destruido por haber rechazado al Mesías, por haberlo asesinado y no haberlo aceptado como el Salvador de la nación. En Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35, el Señor va a decir unas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y dice el Señor: cuántas veces quise acogerte bajo mis alas, como la gallina lo hace con sus polluelos. Pero os digo que no me veréis más, dijo el Señor, hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y saben algo, en el versículo 3 hay algo bien interesante, aunque parece no tener nada, pero dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí hay algo bien interesante, mis hermanos. Quiero que leas en tu casa el libro del profeta Ezequiel, capítulo 10 y 11. Y allí dice que antes de que el primer templo fuera destruido, la gloria de Jehová abandonó el templo. Y cuando dice que Ezequiel vio que la gloria de Jehová subió por medio de los querubines, ¿a dónde creen que fue a parar? En el monte de los olivos. No es casualidad que el Señor, al salir de Israel y estar y ponerse enfrente, estaba diciendo: así como abandoné la primera vez el primer templo y fue arrasado, hoy dejo este templo y en unos años también será destruido. Mis hermanos, aquel hombre no era hombre el que habían rechazado, era ni más ni menos que Dios en la carne. Mis hermanos, esta nación despreció al Señor y lo primero que sufrieron fue la destrucción del templo. Punto número 2 que nos enseña este principio de dolores, versículo 4 al 8, la abundancia de los falsos mesías y de las guerras continuas. Punto número 2, la abundancia de falsos mesías y de guerras continuas. Versículo 4 al 8. Primero vamos a ver del versículo 4 al 5. Dice así: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mis hermanos, los apóstoles pensaban que en cuanto el templo fuera destruido, el Señor iba a instaurar su reino en la tierra. Eso era algo que ellos pensaban. Está en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Ahora, mis hermanos, podemos ver que los falsos mesías también proliferaron en abundancia. Miren, me di a la tarea de investigar entre las 3 religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Han surgido 180 mesías falsos. O sea, han sido más, pero estos 180 son los que más adeptos o más personas han levantado cuando se han levantado diciendo que son los mesías. ¿Y saben algo? Han sido millones de personas los que han creído en esos falsos mesías. Y por ende esas almas, mis hermanos, que hoy que creyeron en esos falsos mesías,
hoy sus almas son condenadas delante de Dios por esos falsos mesías. Mis hermanos, me preguntaba yo cuando hacía esta exégesis, ¿qué se necesita para declararse el Mesías? Y llegué a la conclusión, después de darle tantas vueltas, mis hermanos, a dos. Uno, un desmesurado ego, ser una persona muy ególatra. Y número dos, falta de integridad mental. Tener un ego muy alto y ser falto de integridad mental. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ¿qué ser humano falible y pecador se puede declarar el Hijo de Dios? Nosotros sabemos que Jesús era el Mesías porque su origen era totalmente eterno. Mis hermanos, nuestro Señor era omnisciente. Él sabía solo con ver a la persona qué era lo que estaba pensando. Nuestro Señor, mis hermanos, tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre la muerte, tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder para perdonar pecados y sobre todo su absoluta santidad. Porque eso es lo que hizo la diferencia, porque ¿cuántos miles de personas no murieron crucificados en el reino bajo el imperio romano? Pero esas muertes no significaron nada. Sin embargo, la muerte de Jesús es totalmente diferente, porque ese hombre, Dios en la carne, que murió por nuestros pecados, era totalmente santo, totalmente inocente, mis hermanos. Ahora imagínense, hay que estar mal mentalmente para decir o creerse que uno es el Hijo de Dios siendo un simple mortal. La verdad, mis hermanos, es que un ego desmesurado y una falta de integridad mental han hecho que cientos de falsos cristos se levanten y digan: yo soy el Mesías. Y mis hermanos, la verdad es que nosotros como creyentes, como les dije al principio, más que un discurso para decirnos en qué día vendrá, fue un discurso para preparar a su iglesia, para que nosotros velemos siempre en todo momento, para que nos cuidemos unos a otros y seamos fieles para su gloria. Pero después, mis hermanos, de ver el aumento de los falsos mesías, también vamos a ver que existe un aumento de las guerras. Versículos 7 y 8. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Mis hermanos, en aquellos días cuando el Señor dijo estas palabras, reinaba la famosísima Pax Romana. ¿Qué significa eso? Bueno, que Roma tenía bajo su yugo a todos y todos estaban en paz. Porque no había, habían guerras, pero Roma era quien las hacía. No había reino contra reino y cosas así. Ahora, yo quiero decirles algo. Todo esto estaba tranquilo cuando el Señor lo dijo en el año 30 y tantos. Bueno, pero las cosas cambiaron después del año 68, cuando, mis hermanos, uno de los emperadores se suicidó y se suscitó una gran rebelión en medio de Roma. Ahora, mis hermanos, allí comenzó la gran persecución que a la postre terminó con la destrucción del templo, mis hermanos. Ahora, en el siglo XIX, cuando Napoleón conquistó casi toda Europa, yo me imagino que muchos pensaron: ahora sí, el Señor está a las puertas, ya viene el Señor. Luego, la Primera Guerra Mundial, ahora sí, viene el Señor. ¿Y qué pasó? Tampoco. Se levanta Hitler, la Segunda Guerra Mundial, y más de 60 millones de personas mueren. ¿Y qué pasa? Todavía no viene el Señor. Hoy hay guerra en la Tierra Santa. Y muchos dicen que Dios está a las puertas, y puede ser. Pero, mis hermanos, la verdad es que nadie sabe en qué momento el Señor hará su aparición. Pero lo más seguro, mis hermanos, es que Él seguirá teniendo cuidado de su pueblo. Porque aunque existan
cientos de guerras a nuestro alrededor, el Señor tiene el control de toda la situación. Y la verdad, mis hermanos, es que en el versículo 8 dice algo bien interesante, y de allí tomé el título para esta predicación, cuando dice: porque se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, y allí dice algo: principios de dolores son estos. Y en el original griego significa dolores de parto. Y las mamás o las mujeres que han tenido la dicha de ser mamás, ¿cómo es un parto, hermana? El dolor comienza despacio, despacio, y las dilataciones y el dolor cada vez es más frecuente hasta que por fin la mujer da a luz. Bueno, mis hermanos, así será la venida del Señor. Ahora, así como un parto no sabe, porque tú puedes ver una mujer embarazada y decir: esta se va a aliviar primero y esta al último. No se sabe. Hay mujeres que se alivian en menos de 2 horas. Entran caminando y a la hora le hablan: ya se alivió su mujer, Señor. Y hay mujeres que yo he sabido que se pasan 3 días de dolor y no se alivian hasta que por fin les practican una cesárea. Bueno, así mismo, mis hermanos, será la venida del Señor, con la abundancia de falsos mesías, y mis hermanos, con guerras y rumores de guerras, con terremotos y muchas pestes. Y finalmente, este principio de dolores también se verá reflejado por el aumento a la persecución a los creyentes. Aumento de la persecución en los creyentes. Versículos 9 al 13 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas los atarán y los azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Mis hermanos, la iglesia primitiva sufrió grande persecución. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, va a decir que Pedro y Juan estuvieron delante del Sanedrín y sufrieron persecución. Ahora, esto sirvió, mis hermanos, para testimonio a la nación, porque muchos líderes y sacerdotes se convirtieron al Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y 4, va a decir que aquellos que huyeron de Jerusalén por causa de la persecución fueron a otros lugares a predicar el evangelio. Lo mismo va a decir en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 20. Mis hermanos, las persecuciones para los cristianos del primer siglo fueron atroces. Unos murieron como antorchas humanas, otros devorados por las bestias, y a otros muchos les tocó ver que asesinaran a sus familias, y a la postre perder ellos sus vidas por no negar el nombre de nuestro Señor. Mis hermanos, estas persecuciones sirvieron para la proclamación del evangelio y el plan de nuestro Salvador, que dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, el evangelio tiene que ser proclamado, y muchas veces Dios tiene que sacar a su pueblo de su zona de confort para que nosotros vayamos y prediquemos las buenas nuevas de Dios, como Dios lo hizo con los primeros creyentes del siglo primero. Finalmente, en el versículo 10 al 11 nos va a decir que el evangelio finalmente va a ser predicado a toda tribu, nación y lengua de este mundo. ¿Y saben algo? No va a ser por medio de medios humanos. Dios va a utilizar a los ángeles en medio de la tribulación para proclamar el evangelio a aquellas personas. Miren, vamos a leer el versículo 10 y 11 y luego vamos a ir a un texto en el libro en la carta Apocalipsis. Dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren a entregaros, no se preocupen por lo que van a decir ni lo que van a pensar, sino que los que fuere dado aquella hora eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Quiero decir, mis hermanos, que no debemos de escatimar ningún esfuerzo para proclamar el Evangelio hoy en día. No debemos de escatimar ningún recurso para que la palabra del Señor corra por doquier. Pero hay una gran incógnita. Como decía hace algún tiempo, de toda la población mundial, solamente representamos el 7% los creyentes. Hay cientos de millones de personas que no creen en Dios y otros muchos todavía no le escuchan. Y Abner, que está enrolado en la traducción, sabe cuánto falta hoy todavía por evangelizar a muchas personas. Bueno, eso Dios lo sabe también. ¿Y saben algo? En los últimos días, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Versículo 6 va a decir que Dios va a usar a un grupo de ángeles para proclamar el evangelio y las buenas nuevas de Dios. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, debemos de dar gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero que en esta mañana tú pienses en esa persona que te habló del evangelio por primera vez. Piensa en esa persona. Recuerda, ¿quién fue esa persona que te habló de los caminos de Dios? Que por primera vez escuchaste la palabra del Señor y naciste de nuevo. Piensa en esa persona. ¿Ha sido de gran bendición para tu vida? Por supuesto que sí. Ahora nosotros también debemos de hacer lo mismo. Pedir al Señor la oportunidad de que nosotros también podamos llevar, aunque sea una persona, a los pies de nuestro Salvador. Mis hermanos, porque esto ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y desde aquel día en que creímos y nacimos de nuevo, nuestras vidas no han sido igual. Nuestras vidas han cambiado para bien. Porque algo puedo asegurar, que desde aquel día en que conocimos al Señor, nuestras vidas han sido grandemente bendecidas. Espiritual, intelectual, familiar y económica. Mis hermanos, quiero decirles que al final de cuentas, esta gran bendición de creer el evangelio, al final de cuentas también nos va a traer muchos problemas. Y en esa persecución vamos a ser aborrecidos por nuestros propios familiares. Alguien dijo, mis hermanos, que la sangre pesa más que el agua. Y cuando te persigue el gobierno o te persigue un extraño, no duele. Pero cuando son tus hermanos y tus propios padres y tu propia familia, creo que eso siempre causa dolor y tristeza en nuestros corazones. Aunque amemos al Señor, siempre es motivo de tristeza el que nuestros propios familiares nos aborrezcan por causa del Señor. Versículos 12 y 13 dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros hoy, gracias a Dios, vivimos en Occidente. Y aquí no hay historias atroces de lo que es creer en el evangelio. Pero en lugares como Corea del Norte, países musulmanes, donde es delito creer en el Señor, los mismos padres han ido a decir a los jueces que sus hijos son cristianos y han muerto apedreados delante de sus ojos solamente por creer en el Señor. Y en Corea del Norte hay una historia hermosa donde un cristiano de Corea del Sur mandaba globos de helio con mensajes, papeles y textos de la palabra del Señor, y los soltaba y se iba a Corea del Norte. Y un día un soldado de alto rango, como es Dios, de alto rango, entró uno de esos globos a su cuarto
Y lo tomó y lo abrió, lo explotó y cayeron todos los pedazos de Biblia. Y comenzó a leer. Y aquel hombre, mis hermanos, por causa del evangelio, huyó de Corea del Norte. Y hoy reside en Corea del Sur. Porque ahí él puede practicar su fe. Él dejó padre, madre, y no sé si esposa o hijos, pero a su padre y a su madre y a sus hermanos los dejó. Porque cuando él fue y les habló, le iban a acusar de que él era cristiano. Y él tuvo que huir de ese régimen. Mis hermanos, quiero decirles que la enseñanza que este pasaje nos da en Marcos 13 es, mis hermanos, que nuestro Señor está con nosotros. Que a pesar de las persecuciones y los peligros que nosotros vivamos, tenemos que seguir proclamando el evangelio y siendo fieles al Señor. No importa la situación bajo la cual nos encontremos, Dios estará con nosotros. Y ni aun el fin de los tiempos nos podrá separar de su amor, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y la tarea es que sigan leyendo todo el pasaje, porque todavía nos quedan 2 exposiciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has recordado, Padre, lo que se vivirá, lo que ya se vivió y lo que se vivirá, Señor, aún en el futuro. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a amarte, ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de tu voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.